Siendo las 12 horas con 11 minutos del día 14 de junio del 2017, damos inicio a esta Comisión de Asuntos de la Niñez, donde me permito nombrar lista de asistencia. Regidora María Leticia Chávez Pérez. Presente. Regidora Janet Velázquez Sedano. Presente. El de la voz. Con eso se existe quórum, y comentando que la regidora Ángeles Arredondo está por incorporarse y que por cuestiones de agenda la regidora María Peña Arias Bocalegra tenía otro pendiente y que se alcanzaba, se incorporaba en el entendido que la tenemos ahí pendiente para el caso de que se ocupe su comprobante para efecto de justificar el tema, en el entendido que traía la intención de asistir, pero se le están cruzando ahí las agendas. Damos cuenta de la regidora Ángeles Arredondo. Existiendo quórum del orden del día, me permito poner a consideración el mismo. Lista de asistencia, declaración de quórum, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior de la Comisión de Asuntos de la Niñez. 4. Presentación por parte de las comisionadas ciudadanas, licenciadas Alma Chávez Ruth, licenciada Laura Beatriz Chávez Zavala, licenciada Marta Cecilia Navarro García, e incorporamos la presencia de su asesor jurídico, licenciado Francisco Rodríguez Flores González, como parte de dicha comisión, para que nos expliquen más o menos el tema de dicho esquema y los protocolos medianamente como se trabaja en el mismo. 5. Asuntos varios. Y 6. Clausura. Si es de aprobarse el orden del día, a favor de levantar la mano. Bien aprobado. En virtud de que ya se votaron los puntos primero y segundo, pongo a consideración de los miembros de esta comisión la lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior, en el entendido que le solicitaría previo a ello la omisión de la misma en virtud de que fue turnada a sus correos. Primero pongo en consideración la omisión de la lectura porque se corrió. ¿Están de acuerdo? Segundo, si están de acuerdo con el contenido de la misma, por favor de levantar la mano. Aprobado. Bien, entrando al punto 4, me permito dar cuenta que por invitación por parte de esta presidencia se le invitó a la licenciada Luz del Carmen Godínez, miembro, secretaria técnica del Sistema Municipal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, para efectos de que estuviera presente, porque algunos temas podrían ser vinculatorios con el tema, y se le invitó al secretario general, al licenciado Juan Enrique Ibarra Pedrosa, y en su representación viene la licenciada Laura Flores, que también nos da mucho gusto que nos esté acompañando para efecto de que dé cuenta el secretario general de los puntos a tratar en esta comisión. Y previo a dejarle el uso de la voz, y ya me dicen cómo, por dónde empezamos. Primero las comisionadas manifiestan algo, y luego el asesor, o primero el asesor y luego las comisionadas, y ustedes me marcan la pauta. Sin comentarles que derivado de los hechos que ustedes saben tan lamentables del barrio de Analco y de la Colonia Independencia y de algunos otros hechos, y como ustedes saben, se giró un oficio por parte de esta comisión a la Secretaría General para efecto de que se iniciara un procedimiento, y por otro lado, bomberos en otra comisión diversa, pero que yo también presido, se pidió que nos explicara el procedimiento de actuar para el tema del barrio de Analco. Finalmente, o desafortunadamente, el hecho concatenante de las víctimas de ambos hechos, quiero decirlo con toda claridad, hubo un acercamiento por parte de las comisionadas, haciendo prácticamente el contacto directo a la comisionada Alma, por el interés principalmente de las víctimas, en este caso de los niños, en el caso del barrio de Analco, que fallecieron, para dar apoyo a la mamá y a un niño que quedó ahí en una situación, o niña, en cuestión complicada. Y también la situación de lo de la Colonia Independencia es que fue la necesidad de que nosotros pusiéramos a consideración de la comisión que nos explicaran medianamente cómo actúa, qué trabaja y cuáles son los alcances de la comisión, para ver cómo podríamos actuar como ayuntamiento para ser vinculatorios, porque como que sentimos que hay desinformación o desconocimiento de la comisión para nosotros ser multiplicadores
y decirle a las víctimas o a los familiares de las víctimas que hay una comisión que puede apoyar en una situación muy vulnerable y que en ocasiones rebasa el actuar del municipio, que hasta donde tengo entendido no hemos actuado en consecuencia en beneficio de las familias, a lo mejor porque no tenemos recursos, porque no tenemos los mecanismos o por lo que ustedes gusten, pero a lo mejor puede ser ahorita la punta de lanza de a lo mejor crear cuando menos un esquema de que alguna dependencia o área del ayuntamiento sea como el puente para efectos de que estar informando de todos los asuntos que conocemos para apoyar a las víctimas y por otro lado tal vez empezar a tener ya una relación en beneficio de los vulnerables, algo de lo que platicaba yo con las comisionadas, que en un momento de crisis pues son los niños, son las mamás o las viudas o los papás que a veces no saben de dónde tocar la puerta en caso de una eventualidad, y no hablo nada más de la retribución económica, sino también la retribución psicológica y el acompañamiento en una situación de crisis, porque no tiene nada que ver con clases sociales. A todos nos puede dar una condición muy desafortunada y a veces no sabemos dónde tocar la puerta y nosotros podemos ser el puente para poder actuar en consecuencia, ¿no? Ese es el motivo y como la exposición de motivos de esta invitación, que ya hubo un acercamiento y que podemos empezar a vincular. Ya con ellos sí me gustaría que ustedes me digan qué hacemos. Bueno, nos presentamos. Sí. Comisionada, hola, ¿qué por tal? favor. ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias, regidor, gracias a la comisión en pleno por atendernos. Comentarles, soy Alma Chávez Wood, comisionada ciudadana de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, y me acerqué al regidor después del hecho que estuvo en el barrio de Analco, pero con el motivo de que el centro de esta reunión fuera la protección de la víctima, sobre todo de las víctimas vulnerables, y que no se politizara, porque al final las víctimas no tienen colores ni partidos, las víctimas son de todos. Y entonces el regidor nos tuvo la iniciativa de integrarnos a esta mesa de trabajo, que creo que será la primera de muchas, Sí. porque si bien es cierto que aunque se llame Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, esta también tiene un sistema de atención a víctimas en el cual deben estar operando con protocolos ayuntamientos, todas las salas de urgencias, Comisión de Derechos Humanos, Fiscalía, todos los organismos que tenemos que ver con las víctimas, DIF, o sea, todos tenemos que estar trabajando en conjunto. Es por ello que este sistema de atención a víctimas, esta comisión de atención a víctimas, efectivamente está en construcción, llevamos muy poquito tiempo, pero vamos avanzando con pasos agigantados de no tener nada, ya tener incluso ya familias indemnizadas, todos los procesos de atención psicológica que tenemos. Es muy importante crear pues ya un sistema, un protocolo para ver cómo nos vinculamos, porque no es posible que a 5 semanas del incidente de Analco me están reportando un amigo periodista que ni siquiera los han buscado para ver cómo están. Y eso es un caso mediático que quizá probablemente se televisó. Mas, sin embargo, aquí el tema es que esto no pase, que no pase nunca, que una víctima no debe de ser abandonada en su estado de vulnerabilidad, porque pues, en este caso era una familia de una madre soltera, 22 años, incluso tuvo una especie de revictimización por parte de los grupos de policías con los que yo convivo, porque a mí me gusta ayudar mucho al policía caído y a reivindicar el actuar del policía. Y en ese sentido, los mismos policías me decían, es que era una prostituta, es que los niños estaban hechos todos cochinos y que la casa era un desmadre. Así, en esas palabras que dicen, señores, disculpen, me metí a la defensa en esos grupos que sigo los niños. Puede haber sido lo que sea, no nos consta, mas sin embargo, es una víctima vulnerable que está viviendo el peor proceso de su vida, con la pérdida de sus hijos y con toda la culpa y aparte revictimizada. Entonces, como defensoras de derechos humanos, dijeron, ya basta de revictimizar. Y eso fue un hecho que se hizo muy mediático, mas sin embargo, ¿cuántos hechos o cuántos miles de víctimas pasa lo mismo y no estamos haciendo nada por protegerlos? Nosotros, como bien lo comentaba, somos ciudadanas honoríficas, mas sí tenemos una gran responsabilidad como funcionarias. Y bueno, pues yo creo que en
en el camino, creo que vamos a construir. Y por eso, regidor, le pedí la presencia del licenciado Enrique Ibarra Pedrosa, amigo mío de hace 30 años o más. Es una persona muy consciente y conocedor. Qué bueno que está que nos mandó una representante, Laura Flores. Mándele por favor mis saludos y espero que en estos meses de trabajo hagamos algo bueno para la comunidad. Y no politizarlo. Se vienen momentos difíciles políticos y las víctimas que culpa tienen. O sea, entonces muy agradecida y bueno, ya yo creo que nuestro asesor jurídico nos va a explicar qué es la comisión, qué es el sistema, nuestros alcances, nuestras limitaciones, para ya poder arropar a las personas que sufren del Estado. Muchas gracias a todos. Gracias, comisionada Alma Araceli. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por esta invitación al regidor Salvador Cruz, por conducto del Museo Carlos. Muchas gracias. Mi nombre es Laura Beatriz Chávez Zavala y bueno, como ya les comentamos, también soy comisionada ciudadana de atención a víctimas. Estamos no solo preocupadas, sino ocupadas por todos los temas de las víctimas que hay en el estado de Jalisco, pero hoy pues atendemos el llamado a esta situación que nos alerta en Guadalajara, nuestra ciudad capital. Yo quisiera preguntarles, para tener conocimiento de causa, ¿qué pasó con los policías actualmente que dicen que no dejaron pasar a Protección Civil 1 y que están revictimizando a la víctima, porque también es víctima la mamá, no es generadora, es víctima, sobre el tema de que le dicen prostituta y que tenía a los niños sucios y todo eso? ¿Ustedes han hecho alguna investigación al respecto? ¿Qué ha pasado con los policías? Me gustaría tomar el uso de la voz con la autorización del presidente de la comisión. A mí fue quien me tocó hacer la primera rueda de prensa con los vecinos y con la abuelita de los niños, y me tocó tener el acercamiento con Shelley. Primero empezaría por señalar que yo acudí al llamado en base a llamadas de los vecinos. O sea, me conocen, es un barrio que he trabajado, San Juan de Dios, en Alco. Recibo una llamada justamente cuando ocurrieron los hechos ese día por la tarde, diciéndome de lo que había ocurrido, pues una tragedia, y justamente me reportan que se estaban llevando a la mamá de los niños hacia la fiscalía. Pues digamos que la primera reacción de los vecinos fue: ¿por qué se llevan a la mamá ya directo, ¿no?, a la fiscalía, e incluso con señalamientos de que la propia policía de Guadalajara trataba de fabricar testigos, cosa que es muy delicada? ¿Por qué? Porque yo quiero suponer, y es una suposición personal, que ante el temor de Salvador Caros de poder haber incurrido en una responsabilidad por la tardanza, ¿no?, la intervención tardía, ¿a quién culpamos? A la mamá, ¿no? ¿Por qué? Porque embonaban como ustedes bien lo dicen, trataban de hacerla ver o parecer como la responsable de que dejando a los niños solos, el tema de lo que la señalaban por un tema, ¿no?, de prostitución, etcétera. Entonces, ella sí se la llevan a la fiscalía, pero en la fiscalía no encuentran elementos de responsabilidad, sale libre. Acto seguido, obviamente los vecinos me contactaron de que algunos estaban en la Comisión Estatal de Derechos Humanos interponiendo ya otras... Bueno, todos los temas los tenemos como antecedentes. No, perdón, es que sí necesito explicártelo porque voy al punto al que preguntaste. Sí, necesitas escuchar el contexto. No, es que sí los tenemos. Entonces, el tema es, nos dirigimos a la Comisión de Derechos Humanos, donde ya estaban interponiendo algunos las denuncias, y después pues nos dimos a la tarea efectiva, las quejas, nos dimos a la tarea de con los mismos vecinos pues acudir al apoyo de Cheli, la mamá de los niños, quien ya se encontraba en el hospital civil, precisamente pues al pendiente de la niña que sobrevivió. ¿Por qué te comento esto? Porque precisamente una de las cosas que nosotros pedimos fue que pues se abriera una investigación.
obviamente hacia una investigación interna aquí en la Contraloría Municipal para que se haga una investigación y en asuntos internos de la policía sobre el desempeño, la posible, y yo lo aclaro, yo simplemente señalé la posible negligencia, tanto obviamente de los policías como de protección civil, motivo por el cual fui muy señalada y atacada, cuando yo lo único que pedía era eso, una investigación y en su momento que las autoridades del municipio determinaran la responsabilidad o no. Aparte de esto, obviamente, pues la víctima tenía su derecho o tiene su derecho de hacer las denuncias penales o no, ahora sí que en instancias fuera del municipio. Y también, déjame decirte que aquí con Chely, con tu servidora, acudió una consejera ciudadana de derechos humanos que estuvo al pendiente de llevarla a acompañarla a que pusiera su queja en derechos humanos porque ella no lo había hecho, ya lo hizo. ¿Y por qué te comento esto? Porque realmente entre lo conflictivo que fue la situación, simplemente para poder enterrar a los niños tardamos 4 días, que a mí me tocó darle el acompañamiento a Chely. ¿Por qué? Porque el DIF llegó nada más 2 o 3 horas al hospital a decirle que si algo se les ofrecía, pues que ahí le echaran una llamadita y se desaparecieron. Obviamente en todo el proceso del sepelio, de conseguir documentación, hasta que ejercimos presión fue que de repente al tercer, cuarto día se apareció el DIF. Ahora sí ya con la urgencia del tema de los papeles, porque la verdad ya había pasado hasta la misa de los niños y no los podíamos enterrar, entonces ya era una situación desesperante para la mamá y para todos. Al final pues ya intervino el DIF por la presión, porque repito, o sea, nada más vía telefónica prácticamente estaban en comunicación. ¿Y qué pasó aquí? Que prácticamente pasaron 15 días, creo, de que sucedió los hechos, a que otra vez le preguntamos a Chely que cómo iba el contacto con el DIF. Y Chely mencionó que la habían citado, ella obviamente no pudo trasladarse al DIF porque no podía dejar a la niña sola. Entendamos que perdió todo, no tenía obviamente dinero, no tiene empleo, lo único que podía hacer era estar ahí con su hija, o sea, no tenía esa capacidad de estarse trasladando al DIF. Motivo por el cual la primera ocasión no pudo ir, la segunda vez que la contactan, obviamente ya Chely les pide al DIF que por favor vayan al hospital porque ya no estaban posibilidades de dejar a la niña sola, que estaba en terapia todavía. Ya el DIF va, pero la sorpresa ante la que nos encontramos fue que ni siquiera le habían dado una despensa. O sea, todavía estaban valorando con qué le iban a apoyar. Trajo una carta aquí al secretario general que la entregó aquí en compañía también precisamente aquí estaba un periodista, Ignacio Pérez Vega, que fue quien hizo una colecta entre medios de comunicación para darle un apoyo. Y es lo único que ha recibido Chely, porque a pesar de su petición ante el DIF, a pesar de las reuniones que tuvo, a pesar de la carta que presentó ante el secretario general pidiendo su revaloración de su situación, al día de hoy efectivamente no ha habido respuesta de un ofrecimiento público que hizo tanto el presidente municipal como pues, el personal del Ayuntamiento de Guadalajara. Entonces coincido en el tema de la revictimización, ¿no? Del hecho de cómo han juzgado este caso y cómo se ha politizado, cuando al final lo único que escuchamos en los testimonios de los vecinos que vinieron aquí al ayuntamiento con su servidor a hacer la denuncia, lo único que ellos dijeron fue su verdad, su testimonio, lo que ellos vivieron, ¿no? O sea, lo que ellos les consta, lo que ellos observaron. Hay una cosa muy importante que o sea, obviamente es muy importante saber cuál es el dictamen de ciencias forenses, el cual no lo tenemos, se los digo así. Si tuviéramos ¿Qué faltan ciencias forenses? Bueno, es que ahí la madre, tenemos que checar, ¿no? Claro, bueno, a lo que me refiero es, ahí, lo que te quiero decir es que esa parte, pues ya no es una atribución directa de nuestro ámbito. No, te pregunto porque nosotros pero lo cierto es que algo que nosotros, o lo que hemos esperado era saber si ya está el dictamen de ciencias forenses, porque ahí, pues se puede acreditar muchas cosas, ¿no? Ahí podríamos ver
los tiempos que duró el incendio, ¿no? Los tiempos aproximados, el nivel de calcinación, etcétera. Lo cual yo considero muy importante porque el ayuntamiento, en su defensa, cuando comparecieron la gente de bomberos y de protección civil, ellos en su defensa argumentan dos cosas: que ni un vecino, que nadie, que absolutamente nadie llamó al 911, o sea que no había ni una sola llamada de petición de apoyo. Entonces, pues prácticamente ellos se lavaban las manos responsabilizando o culpando a la ciudadanía. O sea, ¿y si existe esta llamada? Porque se guarda, pero se graban. ellos comentan que tienen el registro y que no existe una llamada. Sin embargo, lo que yo les cuestionaba era otra cosa. Yo les decía que los testimonios de los vecinos, no uno sino muchos, señalan que ellos pasaban y le decían al policía: oyes, ahí hay niños, oyes, está saliendo humo, y los policías decían: es que es el boiler, es que son los niños de al lado, es que, o sea, entre que pasaron varios vecinos y le hacían el señalamiento a la policía, pudieron haber pasado entre 20 minutos, 20 o 30 minutos, hasta que por fin los policías se convencieron de que se estaban calcinando los niños. Y entonces, no dudo que a lo mejor en ese momento le avisaron a los bomberos, y no quiero dudar que a lo mejor los bomberos llegaron en los 3 minutos que señalan, porque los bomberos dicen que ellos, de que reciben la llamada a que se apersonan, dijeron que eran 3 minutos, así dicen los comunicados oficiales. Pero si ustedes ven las fotografías y el grado de calcinación, o sea, de los objetos, no son 3 minutos. Ese incendio debió de haber durado más de 1 hora. Entonces, lo que yo cuestiono es que claro que hubo negligencia. Hubo alguien que le estaban diciendo: hay fuego, está saliendo fuego, hay niños gritando, y hubo alguien que tardó más de 20 minutos en reaccionar y hacer una llamada. Aquí el ayuntamiento quiso culpar a la ciudadanía, a la gente, ¿no? Es que la gente tiene la culpa por no haber hecho una llamada. No, había ahí una cantidad impresionante de policías, incluso a 10 metros en la pura esquina había una patrulla con policías, y obviamente ninguno de estos hizo ninguna llamada porque no, o sea, aquí es donde, otra cosa que quiero agregar, el ayuntamiento, el mayor Trinidad, que estuvo aquí, de Protección Civil y Bomberos, él dijo que, o argumentaron algunos, que era un tema de protocolo, ¿no? Incluso quisieron culpar hasta a la madre, que porque decían que se pudo haber generado una implosión, que al momento de abrir la puerta el oxígeno pudo haber detonado un mayor incendio, lo cual tampoco aplica, porque el incendio fue solamente en una habitación, y aparte porque también algo muy criticado por los vecinos de Analco es que cuando han hecho los famosos operativos para el tema de drogas o de seguridad, la verdad es que con y sin orden y de manera arbitraria han llegado a tronar puertas y reventar casas y hacer muchísimas cosas. Entonces es como muy cuestionable que cuando uno de los vecinos quiso patear la puerta para sacar a los niños, lo retiran, ¿no? O sea, no permiten que intervengan, pero también pues hay como una duda muy razonada o fundamentada de por qué, pues obviamente, aún teniendo en cuenta los supuestos protocolos, ¿no? O sea, no sacaron a los niños. Y una vecina me decía, cuando pasó el tema de la guardería ABC, ¿no? Se ve como incluso la misma policía y ciudadanos avientan un carro contra la pared para abrir la pared y sacar a los niños. De lo contrario hubieran sido muchos más los muertos. O sea, lo que me refiero es que también, y lo digo con esta franqueza, tengo serias dudas referente al tema de cómo operó el tema del protocolo, y obviamente el tema de cómo ha violado los derechos humanos de los ciudadanos este operativo en Analco. ¿Por qué lo comento? Porque al final algo de lo que se involucra en esta tragedia es el tema de que los vecinos ya habían puesto quejas en derechos humanos, e incluso quejas donde se emitieron recomendaciones al ayuntamiento referente a la violación del libre tránsito de los ciudadanos. Estos comunicados de derechos humanos que salieron positivos hacia los ciudadanos no han sido tomados en cuenta por el ayuntamiento, y algo que yo criticaba era el hecho de que si tú vas a hacer un operativo, inclusive aunque sea en el tema de seguridad, ¿cómo no prevés
el hecho de que si sucede un incendio, una explosión, algo, o sea, cómo no tienes a la mano, al alcance, de manera cercana, pues unidades de protección civil o de bomberos o de, si me explico, de unidades médicas para atender algo de esta naturaleza. Creo que el tema del operativo en este incendio complicó la rápida atención porque el ayuntamiento no estaba preparado para atender un protocolo de este tipo y obviamente le costó la vida a 2 menores de edad y más el estado, repito, de indefensión de esta ciudadana. Digo, la verdad sé que me he extendido en esto, pero la verdad es que sí es importante comentarles todo esto porque, digo, a mí me ha tocado estarle dando seguimiento a este tema y me molesta efectivamente que se politice, pero lo cierto es que aunque les incomode y aunque ellos quisieran responsabilizar solamente a la madre de los niños, creo que esa es la salida más fácil, ¿no? para el ayuntamiento, pero creo que no es la correcta porque, repito, aquí están interviniendo muchos factores, incluyendo pues que considero que ha habido una negligencia y una omisión total hacia la atención a ella como víctima. Gracias. Entonces no sabemos qué pasó con los policías. Aquí yo quisiera contextualizar lo siguiente conforme a nuestra comisión. Tenemos una ley general de atención a víctimas reglamentaria de varios artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que para empezar es la primera. Todas las autoridades en el ámbito de su competencia deberán promover, promulgar, garantizar los derechos humanos, tomando como la dignidad como base de los derechos humanos. El artículo 40 de la Ley General de Atención a Víctimas dice que cuando la víctima se encuentre amenazada en su integridad personal o su vida o existan razones fundadas para pensar que estos derechos están en riesgo, en razón de delito o violación de derechos humanos sufrida, las autoridades del orden federal, de las entidades federativas o municipales, de acuerdo con sus competencias y capacidades, que sí las tenían, adoptarán con carácter inmediato las medidas que sean necesarias para evitar que la víctima sufra alguna lesión o daño. Serán sancionadas administrativa, civil o penalmente de conformidad con las leyes aplicables a los servidores públicos federales de las entidades federativas o municipales que contribuyan a poner en riesgo la seguridad de las víctimas. O sea, aquí ya basta, de verdad, ya basta, señores y señoras, que haya omisiones, tanto en autoridades municipales, estatales o federales, para victimizar o revictimizar. Entonces, desde esta perspectiva, sí sería bueno, no sé, si esta comisión, presidente, le esté dando seguimiento a lo que es la carpeta de investigación. ¿Por qué? Porque pues nosotros vemos en las noticias 1000 cosas. Al final de cuentas, quien determina si hubo negligencia o no, pues va a ser una autoridad administrativa, que es, para empezar, la Fiscalía, ¿sí? Mientras eso no suceda, pues no se puede, digamos, al final de cuentas el paso final es compensar a la víctima, pero ahorita sí se debe dar todas las medidas de ayuda inmediatas y empezando en el municipio. No sé si, por ejemplo, en el DIF la señora Luz María tengan la asesoría psicológica y se le esté dando a ¿cómo se llama esta chica? ¿La mamá? Araceli. Sí, atención psicológica, porque claro que es traumático haber perdido a sus hijos y aparte que te tilden de prostituta. El artículo 4 constitucional dice: los ascendientes, tutores y custodios preservarán el interés superior de la infancia. El artículo 4 mismo dice: el Estado dará las herramientas al particular. Entonces no me puede venir una autoridad a tildar de prostituta a nadie y omitir su obligación constitucional de dar herramientas para coadyuvar en la preservación del interés superior de la infancia. Sabemos la problemática de la zona y nadie hace nada. Sexenios y trienios y sexenios y trienios y sigue siendo una zona roja. Hay no sé cuántos niños, miles de niños sin acta de nacimiento ahí y es tierra de nadie. Nadie puede pisar porque te matan, ¿no? Entonces, ¿dónde está la situación de las autoridades? ¿Sí? Entonces, no es de ahorita, es de muchos años atrás este tema. Entonces, ahí, precisamente, uno de los problemas, creo yo, de que no podían darle ahora sí que el último destino de los niños es por falta de acta de nacimientos, ¿no? Entonces, ver con los registros civiles este tema de las actas de nacimiento creo que hay cerca de 6,000 niños sin acta de nacimientos ahí.
y niños que te meten agua como si fuera agua, otras cosas, ¿no? Entonces, ahí la situación es que sí, todo el mundo oye y nadie hace nada. O como el fútbol, ¿no? Todos quieren jugar, pero nadie quiere tener el Nadie balón. quiere entrar, ¿no? Entonces, creo que es una situación más allá de y que pudiera generar más víctimas, más revictimización. Y quiero comentarles que afortunadamente la Ley General de Atención a Víctimas, que fue reformada fue el 13 de enero o 3 de enero, 3 de enero de este año, a partir de esa vigencia, porque ya en el artículo 60 y tantos, no lo recuerdo, integra a los grupos vulnerables, como lo son las mamás solteras, las mujeres, pues, la niñez, los adultos mayores, etc. Entonces, la obligación del municipio está. No va a haber cheque que alcance al Estado para estar pagando si los municipios o estados o federaciones son omisos en prevenir para empezar, ¿no? Segundo, pues si no preveniste, pues resuelve. Entonces yo creo que desde el municipio se debe de resolver esta situación del tema, cualquier tema de la niñez, ¿no? Entonces, sí, nosotros como Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas también tenemos el servicio para Cheli de la atención psicológica, que son muy buenas nuestras psicólogas que han atendido personas en crisis, muy vulnerable, muy latente, y estamos a su disposición. Pero sí quería recordarles, no todos son abogados, ¿verdad? Que no nos desprendamos de lo que dice la ley, ni tampoco seamos legaloides. La justicia debe estar por encima de la ley, nuestra máxima romana jurídica, y las omisiones victimizan y revictimizan. Entonces, sin que el tema de verdad se politice, se tilde de que porque eres de tal partido o eres de otro, pues están peleando por eso. Tiempos electorales prohibido. A la niña no les importa, ellos ni votan, es más. Prohibidísimo que a los niños se les inmiscuya en tiempos electorales. Por favor, hagan algo. Gracias por invitarnos a esta comisión. Estamos a sus órdenes. Gracias, Betty, por los comentarios. Laura. Bueno, Laura Beatriz, sí. está bien. Hola, yo soy la maestra Marta Cecilia Navarro García, también soy integrante de la Comisión de Atención a Víctimas, desde luego también soy presidenta y fundadora de Vamos por México para Todos, también organismo defensor y promotor de los derechos humanos. Al estar aquí en esta comisión, la verdad, para nosotros es un honor. Gracias, regidor, por la invitación. Creo que es importante la aportación que podamos dar también nosotros como comisiones ciudadanas y también como Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Creo que esta problemática sí podemos lograr hacer mucho, siempre y cuando de veras, como ciudadana se lo digo, como ciudadana, no politicemos temas tan delicados y sobre todo que esto puede complicar sobre todo lo que es la acción y la acción de toda la dependencia. Si nosotros seguimos manejando eso, creo que no vamos a avanzar, se lo digo de ahorita, para nada. Y va a ser infructuoso todo lo que vamos a hacer en beneficio de la víctima. En este caso, desde luego hay un proceso que se va a seguir, que no más esta comisión va a recibir eso. Nosotros individualmente, como ciudadanas como sociedad civil, vamos a dar también ese seguimiento y también desde luego como comisionada ciudadana de atención a víctimas, el seguimiento para lo que es la ayuda, compensación integral de todas las necesidades de estas víctimas. Desde luego vamos a estar también pendientes y que se sigan los procesos adecuados para que haya ese acercamiento con las víctimas, para que se haga en sí todo lo necesario para que ellos puedan recibir la atención adecuada. Creo que es importante que aquí en esta comisión estén integrados, luego sugerir todas las comisiones, porque vuelvo a repetir, en cada una de las comisiones vamos a encontrar violaciones y delitos, sobre todo de los derechos humanos, en cada una de las áreas. Y creo que si se hace esa integración completa en cada una de las áreas,
porque el Ayuntamiento de Guadalajara va a tener enormes resultados, sea quien esté en la administración que esté, y no nomás aquí. Puede ser un ejemplo Guadalajara en su momento, si se hacen bien las cosas, y si ustedes saben estar creando ese capítulo, esas modificaciones para que se hagan o peticiones al Congreso, creo que va a ser importante, ¿no? Porque también va a ser un ejemplo a seguir. Ahora, nuestras víctimas o simplemente los ciudadanos no conocen lo que es la Comisión de Atención a la Víctima. Tienen un desconocimiento total en el tema y sobre todo creo que también esta comisión ya debe de tener lo que es la ley, el reglamento de atención a víctimas, porque creo que tampoco lo conocen todos, ¿verdad? Entonces creo que es importante que todos lo tengamos, ¿verdad? Y sobre todo que tengamos esto como preámbulo, porque de aquí, si todos nos ponemos a estudiar, a machetear esta ley general de víctimas y nos ponemos a coadyuvar entre todos, como debe de ser, manejando nuestras políticas públicas, como deben de ser los ciudadanos, entre todos ayudándonos, creo que vamos a avanzar. Dejemos esa guerra sucia, esa política, eso es todo lo englobado de los partidos. Nosotros como ciudadanas nos enfocamos a la víctima. Ustedes también son ciudadanos, hay que ver por ellos y sobre todo a crear esos protocolos y protecciones y acciones que se tienen que crear para que todo esto avance. Ya está el modelo de atención integral de atención a víctimas, que se pueden también, más que nada pueden tener conocimiento también lo que es el ayuntamiento, los demás municipios. Es una prevención también, ¿no? El modelo integral de atención a víctimas de acciones que se pueden manejar, pero también provocando sensibilización a lo que es a las dependencias, a cada una de ellas, y también a los servidores y a la ciudadanía. Pero yo creo que si lo hacemos de verdad, vamos a poder ayudar como debe de ser en todo esto. Pero sí, esto no es un proyecto que va a cambiar de un día para otro. Esto va a tener que tener toda la paciencia del mundo, pero la acción rápida de todos. 5 semanas para poder atender este caso que pasó de los menores, caray, es lamentable para todos. Creo que es una misión de todos, y nos incluimos nosotros, porque también nos duele a nosotros. Creo que sí tenemos que cambiar eso. Eso no tiene que ser a los 5 meses, eso tiene que ser de ya, a la brevedad, las acciones, no que por falta de un papel, o porque sea falta de una víctima, o porque X partido o X gobierno, no, eso se tiene que acabar. Tenemos que poner el ejemplo de esta comisión, nosotros como comisiones ciudadanas, ¿verdad? Que podemos hacer ese cambio, ¿verdad? Insistir, tenemos que hacer, para poder preservar vidas. Gracias. A mí me gustaría leerles, perdón, precisamente el MIAF, como lo conocemos, que son las medidas inmediatas de atención a la víctima. Les voy a leer y igual se los pasamos. Habla del hecho victimizante, ya sea el delito o violación a los derechos humanos. Aquí también cuidar muchísimo que lo que sea delito, pues que la Fiscalía no se tarde. Lo que sea violación a los derechos humanos, que tampoco derechos humanos se tarde para tener la declaración de víctimas, para que podamos registrarla. Y ahorita nuestro asesor nos habla de eso. Y habla de 3 momentos: el momento de ayuda inmediata, el momento de medidas de asistencia y el momento de reparación integral. Esas son las medidas de atención, ¿sí? Y para poder ser registradas. Y entonces de aquí precisamente hay que darle el enfoque psicosocial, el enfoque de género diferencial y especializado. Aquí hablamos de mujer, soltera y niñez. Estamos en doble enfoque diferencial, ¿sí? Y enfoque de derechos humanos. ¿Para qué? Para que pueda recuperar su proyecto de vida. Ese es el modelo integral de atención a víctimas que nosotros manejamos. En su momento igual les hacemos llegar copias del modelo, o se los presentamos en una presentación de PowerPoint, en alguna otra sesión. Con muchísimo gusto les podemos dar ese tipo de capacitación también a ustedes. ¿Por qué? Porque al final de cuentas son autoridades municipales, y el artículo 1 constitucional, a mí no me vengan con que no, solamente el que barre no tiene responsabilidad, porque hace muy respetuosamente su trabajo, pero no es autoridad. Todas las autoridades en el ámbito de su competencia son quienes están obligados a cumplir con esa garantía, promoción, protección de los derechos humanos, y que no se nos olvide la dignidad de las personas, porque entonces, entendiendo la dignidad, nos olvidamos de tiempos electorales, de verdad. Basta de estarnos peleando que si es PRI o es PAN o es MC. No, aquí todos de la mano y con color blanco. A mí no me importa si es rojo, amarillo, verde o anaranjado, quien va a actuar a favor de la niñez y de esta señora.
Sí, yo iba a dejarle el uso de la voz al asesor. Sí, nada más para comentar, para precisar las 2 o 3 cositas, en el entendido que gracias por los comentarios, son enriquecedores. Decirles nada más 2 cosas, que esta comisión ha sido, creo que de vanguardia en positivo, y que todos los integrantes, incluso me atrevería a decir, de la regidora Eres Bocanegra, que no se encuentra, pero se encuentra asesor, siempre en esos temas hemos sido muy positivos. Decirles que por acuerdo de la comisión se giró oficio para que se iniciara la investigación que comenta la regidora Ángeles. Está en la Secretaría General para efecto de que se iniciara sin señalar quién, cómo y cuándo, pero cuando menos internamente, con independencia de la carpeta de investigación que se gire por allá por la Fiscalía Central, para efectos de competencias en ese sentido. Y para nosotros, cuando lo comentó la comisionada conmigo, para mí sí va a ser muy importante saber, porque me queda muy claro que sí podemos actuar y participar, pero yo ratifico, ocupamos que nos digan cómo, qué, para qué. Por eso la idea de que nos digan, para que nosotros como ayuntamiento y nosotros como comisión podamos a lo mejor empezar a tomar puntos de acuerdo para saber hasta dónde entra el DIF y qué tienen que hacer, hasta dónde desarrollo social, qué tienen que hacer, a lo mejor educación, según el caso sea específico, y que haya una ventanilla o un área que no la tenemos, lo quiero decir alternamente, para efecto de atención a víctimas. O sea, no tenemos como algo. Se presume que todo como ente del ayuntamiento atiende a víctimas. La Cruz Verde atiende la urgencia, la policía, si lo roban, actúa en forma inmediata, etcétera, etcétera. Pero para mí sí era muy importante cuando lo trató la comisionada, el saber que me dijeran cuál es su mecanismo en el ámbito estatal, sus protocolos de actuar, para nosotros ya como ente de gobierno, en el ámbito de la competencia de nosotros, ver cómo algo muy parecido al CIPINA Plus, pero en el ámbito municipal, y a lo mejor sin crear un nuevo ente burocrático, pero sí tener mecanismos de participación para efectos de deslindar hasta responsabilidades en el actual. ¿Quién tiene que reaccionar de un modo? ¿Quién tiene que reaccionar de otro modo? ¿Quién tiene que actuar de acuerdo a cada cuestión en particular? Y en lo que sea vinculatorio para con ustedes, que nos ayuden, nos orienten, nos capaciten, o a lo mejor hasta que le den seguimiento, pues que sea el inicio de esa semilla en un tema que ya lo dijo la comisionada, que conozco desde hace mucho tiempo y sus causas, Laura, en el sentido de que a veces quedan años y años y años y no hay quien quiera agarrar el balón. Esa es la verdad, ¿eh? Nosotros sabemos, a lo mejor le entramos al caso porque lo conocemos, porque son nuestros conocidos, amigos, pero hay 1000 casos en la ciudad y hay a lo mejor 5000 en el estado y nadie le agarra el balón de las víctimas. No problema con la comisionada, me está llenando de hecho. Y esa es la verdad. O una cobija, por favor. No preví esto. No, si el diario lo pagamos, ¿no? Ya para que hoy estamos muy frescos. Sí, pero el tema de la víctima sí lo vamos a ir dejando, lo vamos a ir dejando. Y cuando lo trata, pues podemos ahí nosotros ya empezar a vincularnos con el ánimo, y me queda muy claro que la comisión yo creo que va a ser el brazo articulador, y yo creo que le vamos a pedir apoyo a la Comisión de Derechos Humanos para que entre las 2 comisiones seamos los ejes para empezar a ver estos temas que tienen que ver atención a víctimas, ¿no? Entonces, licenciado, agradecido. Muchas gracias, le agradezco a Rodrigo Flores, asesor jurídico de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas. Primeramente, en nombre del maestro Cristian Luis, secretario técnico de la Comisión, agradecerles la invitación, agradecerles por el interés de buscar el beneficio en las víctimas, de procurar su atención, que es la finalidad primordial de la Comisión, ¿no? El atenderles y ayudarles a aminorar o superar los efectos del derecho victimizante. En segundo lugar, pues, hacerles mención de cómo actúa, cómo se maneja la Comisión en su actuar y en base a qué protocolos o a qué manuales, modelos son los que realiza su intervención. Primeramente, como ya comentaban nuestras comisionadas, la creación de la comisión viene a partir de la Ley General de Víctimas, que establece el Sistema Nacional de Atención a Víctimas. Este Sistema Nacional señala
que toda persona en situación de víctima debe ser atendida de manera inmediata en relación a los efectos del hecho victimizante, sea este por la comisión de un delito o la violación a derechos humanos. Además señala que todos los estados en su ámbito de competencia deben de tener una comisión ejecutiva estatal de atención a víctimas para brindar esa atención a nivel estatal en lo que corresponde a delitos o violaciones del ámbito estatal o municipal. De igual manera establece la obligación de todas las autoridades de los 3 niveles de gobierno, estatal, federal, estatal y municipal, de brindar esa atención en el ámbito de su competencia y de procurar tutelar los derechos de las víctimas que sean válidos y hacerles saber principalmente esos derechos que tienen para poderlos ejercer. De ahí se viene la creación de la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Jalisco, de la cual en su artículo 62 se crea la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y señala las atribuciones. Como les comentaba, hay una ley general y el órgano operativo de esta ley general es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas nacional o federal. Ellos tienen ya publicado lo que es el modelo de atención integral a víctimas, el modelo de atención en salud y el protocolo de la asesoría jurídica. Estos modelos, que son a nivel federal, se aplican de manera supletoria por todas las comisiones estatales en el ámbito local. Se adecúan a la situación del estado y en base a ellos es como actúa cada comisión en su estado. Les comento brevemente en qué consiste este modelo, que es el principal, el modelo de atención integral a la víctima. Como ya señalaba la comisionada, está dividido en 3 etapas, que es a partir del hecho victimizante, que son las medidas de ayuda inmediata, que eso se dan por todas las autoridades en el primer momento de acuerdo a su ámbito de competencia, de manera inmediata al hecho victimizante, identificando las necesidades que tiene. Parte de esas obligaciones que tienen que cumplir todas las autoridades es hacerle saber a la persona en situación de víctima los derechos que tiene, obviamente una vez superada la etapa de situación de crisis, porque cuando está en una situación de crisis, pues primero hay que atender ya sea psicológica, médica o la situación pues que se presente. Una vez superada esta etapa, ya se le hace saber todos los derechos que tiene como víctima y dentro de ellos está el contar con la asesoría especializada por parte de la comisión, que es asesoría psicológica, médica, de trabajo social o asesoría jurídica. En este caso, para que se puedan brindar todas estas atenciones, debe de mediar la voluntad de la víctima, porque precisamente lo que se trata de evitar es una revictimización. Es decir, si la persona en situación de víctima no está de acuerdo con recibir tal o cual servicio por el motivo que ella quiera, no se le puede otorgar porque estaremos revictimizándola al ir en contra de su voluntad. Se le hace saber en qué consisten todos estos derechos y atenciones que tiene, que son obviamente de manera voluntaria, de manera gratuita, que no es ningún costo para ella y que se le otorga pues, a efecto de ayudarle a superar esos efectos de derecho victimizante, valga la situación. A partir de ahí sería la primera etapa, que es el momento de ayuda inmediata. Tenemos un registro, que es lo que comentaba la comisionada, el Registro Estatal de Atención a Víctimas, que a su vez se encarga de nutrir al Registro Nacional de Atención a Víctimas, donde es a partir de que la autoridad le da la calidad de víctima a la persona, ya sea por una comisión de un delito o violación a derecho humano, que se registra la persona y pasa a la segunda etapa al modelo de asistencia y atención. Esto no quiere decir que mientras no sea esa calidad de víctima no se va a otorgar algún otro tipo de ayuda o darle seguimiento, no. Se le sigue dando y es solamente para el tema de cómo se va manejando el manejo administrativo en cuanto a los momentos de atención que se le está brindando. Pero la persona desde el primer momento recibe la atención multidisciplinaria y especializada. En este caso, ya cuando se tiene ese registro, se pasa a la segunda etapa, que son las etapas de medidas de asistencia y atención, que es el seguimiento, hasta llegar ya sea a la obtención de una sentencia favorable a la víctima o una recomendación. Teniendo esta sentencia o esta recomendación, pasamos a la siguiente etapa, que es la de reparación integral. Mientras no se tenga esta sentencia, seguimos en la etapa de asistencia y atención el tiempo que sea necesario. No hay ninguna limitante en ninguna de las dos, es el tiempo que sea necesario hasta llegar a la obtención de esa sentencia o esa recomendación. Llegando a esa etapa, procedemos a la reparación integral y sobre esto, ya dependiendo los efectos que se hayan causado a raíz del hecho victimizante, es como se lleva a cabo esta reparación integral. Esta reparación integral comprende la restitución, la rehabilitación, la satisfacción, la compensación, dependiendo pues los efectos, que la compensación ya sería de manera subsidiaria siempre y cuando el responsable del delito o de la violación a derecho humano no haya cumplido con esta recomendación.
Así es, solamente se realiza de manera subsidiaria y en algunos supuestos que prevé la ley, no es general, no es para todo tipo de delitos ni todo tipo de violaciones, solamente en algunos supuestos donde se da. Básicamente sobre eso actúa, como les comentaba, los protocolos bajo los cuales actúa es el modelo integral de atención a víctimas, el modelo en salud, el modelo de atención en salud y el protocolo de la asesoría jurídica. En estos, una vez que se le hace saber a la persona en situación de víctima los derechos que tiene, que puede contar con los servicios de la comisión, si está de acuerdo se hace una entrevista multidisciplinaria. En esta entrevista se procura que en una sola entrevista que realice con un psicólogo, un trabajador social, un médico, un asesor jurídico, comente cuál fue la situación que vivió y sobre eso se empieza a elaborar un plan de trabajo y cada uno empieza a actuar. Se comenta que es una sola entrevista precisamente para efecto de evitar que si quiere asesoría jurídica lo platique con el asesor, si quiere atención psicológica lo platique con el psicólogo, si quiere atención médica, o sea que no esté platicando con cada uno lo mismo, volviendo a revivir la situación, volviéndole a revictimizar en esa situación. Entonces aquí la idea es, siempre y cuando esté de acuerdo también la persona, se le hace esa entrevista multidisciplinaria y a partir de ahí se elabora el plan de trabajo, se le ofrece a la persona en situación de víctima cuáles son las medidas que se pueden aplicar dependiendo la situación que esté viviendo y sobre ello se empieza a trabajar. Como les comentaba, siempre y cuando pues esté conforme con esa actuación. A partir de ahí se va iniciando. En este caso, pensando lo que corresponde a la comisión, aquí la comisión trabaja bajo el principio de enfoque diferencial especializado, que en este caso es el que tiene que ver con niños, niñas y adolescentes. Para esta situación, la comisión trabaja en su momento cuando nos es requerida la petición por parte de la Procuraduría de la Defensa y Protección al Menor, que ellos sí actúan pues de manera oficiosa a través de sus derechos. Nosotros como comisión, si nos lo requiere la propia Procuraduría o alguna otra autoridad, platicamos con la persona en situación de víctima, en el caso de los menores, pues con el representante legal o tutor, quien lo tenga, se le ofrece el servicio y si la persona está de acuerdo, se le da la atención. Si la persona no está de acuerdo, no podemos brindar la atención porque, como les comentaba, es mediando la voluntad. Y a partir de ahí es lo que se va trabajando según las situaciones, ya sea si la persona llega de manera directa a la comisión porque tuvo conocimiento por cualquier medio de la comisión y quiere que se le asesore de cuáles son los servicios y demás, ahí la atendemos, ahí empezamos la atención, o si alguna autoridad no requiere, comparecemos con la persona, ya sea si la persona puede acudir a la comisión, pues de manera inmediata iniciaríamos con la entrevista. Si no, por alguna cuestión no puede, pues se traslada personal con ella, le platica de qué se trata y si está de acuerdo, pues damos inicio con la atención. Si no está de acuerdo, pues sí se le pide que firme un documento donde está enterada de los servicios, pero que de momento no los desea. Esto no quiere decir que no se puedan otorgar. Al momento que la persona decida que sí los quiere, inmediatamente se le brindan. Se le brindan en cualquier etapa, en cualquier momento, a partir del hecho victimizante y la situación donde esté en investigación, esté ya en una judicialización hablando del nuevo sistema o en el anterior sistema en un proceso penal, según la etapa que sea, al momento que ella requiera los servicios se le dan. Todos son totalmente de manera gratuita, es a través de un enfoque diferencial especializado, en el caso de los niños y adolescentes o en general a toda persona en situación de víctima, atendiendo al grupo de vulnerabilidad que pueda pertenecer, pues ya sean niños, niñas, adolescentes, mujeres, personas de la tercera edad, según, pues se brinda esa atención sin importar ninguna situación. Básicamente, y en grandes rasgos, es la forma en cómo trabaja. Entonces, si quieren algún caso en concreto, alguna cuestión, pues lo podemos comentar. A mí sí me gustaría, digo, aprovechando su experiencia, si se dan cuenta, habla de temas en concreto de qué hacer en todo el estado en el ámbito prácticamente complementario, desde el seguimiento, la atención y el apoyo a la víctima. Y a mí sí me gustaría poner a consideración a lo mejor una mesa de trabajo con los asesores y que estuviera nuestro secretario técnico, si nos dan la oportunidad con el área técnica de ustedes, para efecto de ahí desmembrar una partecita y con las facultades que nosotros tendríamos en el ámbito municipal, saber qué hacer y hasta dónde actuar en el engranaje que ya marca la propia ley de atención a víctimas, para efecto de ser muy claros ya en los protocolos y que tengamos un área vinculante con las áreas específicas para saber qué hacer en el caso de reacción. No sé si sería factible que nos pudieran apoyar en ese sentido y nosotros partiríamos de ahí para no estar tratando de inventar, que a lo mejor yo traiga mi idea, pero ya con los asesores y todo,
tener una mesa y que sea como parte de la comisión que lo propongamos al pleno para efecto de coadyuvar. Digo, digamos aquí. Es para lo mismo, lo que Sí, pasa es que para lo mismo. sí, lo que pasa es que de repente, por ejemplo, yo también me llegan muchos casos de este estilo y tengo dudas si aplicaría o no el tema, digamos, como de la reparación del daño, o sea, si encajan en este... Ahí voy, a eso voy. El principal respondiente para reparar el daño y para compensar es quien cometió el delito o la violación a los derechos humanos. Cuando no cumplen, entonces sí se van a la compensación a la Comisión Estatal de Atención a Víctimas o la Entonces general. sigue un proceso. Y aquí hay un tema importante que hay que legislar y si ya se los dije acá. ¿Por qué? Porque pues no tengo dinero, entonces pues no va a haber dinero que nos alcance. Entonces entreguen a su gente para que no cometan delitos, para que no tengan que pagar reparaciones del daño y compensaciones, porque pues nos lo vamos a pasar dando cheques. Nosotros encantados porque es para las víctimas. Que quede claro, no se malinterprete, y que bueno que se está grabando, ¿va? Que no se malinterprete lo que estoy diciendo. No es que no querramos darlos, es que cuando ya no cumple la autoridad responsable o culpable, pues entonces sí nos vamos a la compensación desde el registro estatal que ya tiene que generarse nacional desde la nueva ley. Tenemos que también nuestra ley ya actualizarla para nosotros pues dar el cheque, ¿sí? No podemos repetir todavía en contra de las autoridades que fueron omisas, es cosa que nosotros vamos a proponer de la mesa porque viene a gusto. Son omisos, violentan el primero constitucional, se acaba el trienio, se acaba el sexenio y se van bien a gusto. Y sinceramente no les interesó cometer delitos o violación a los derechos humanos. Esto se trata de que nos concienticemos desde casa. ¿Sí? Y concientizarnos desde casa es lo que están haciendo. Felicidades desde esta comisión, porque desde aquí se trabaja en la sensibilización. Oye, no tengo conocimiento de esta ley, explícamela. Oye, no tengo conocimiento del modelo integral, explícamelo. Y qué bueno que estamos trabajando de la mano en conjunto. ¿Por qué? Porque ya basta de generar víctimas, de verdad, por omisión, y luego aparte nos reímos, ¿no? Y lo más importante, que a veces no sabemos sobre quién recae la responsabilidad, aunque de facto sí sabemos a quién le tocaría, pero es donde quisiéramos nosotros. Y por ahí hay un tema que traemos arrastrando del Centro de Convivencia Familiar, que no quiero entorpecer esta sesión, que fue específica a lo mejor para otro tema, pero también ahí hay víctimas que nos van a llegar, porque siguen las empleadas generando violación a los derechos humanos de los papás o de las mamás, porque un reglamento no puede violentar la Constitución. Entonces se enojan porque saca el papá violentado el teléfono y entonces pues son gente que está enojada, son gente que va a reaccionar. Entonces hacen su cartita al juez: no es apto para convivir con su hijo. No saben, les están dando en la torre a los niños, porque el derecho de convivencia es de los niños. Lo pongo como pausa porque estás aquí, Luzma, es un tema que habíamos comentado desde contigo y se viene arrastrando ese tema. Ustedes salen y las empleadas que no son de confianza siguen y no trabajan sus heridas de la niñez. Las trabajadoras sociales, psicólogos que atienden víctimas deben de trabajar desde su interior, porque todas las personas tenemos heridas desde la niñez, y cuando no las trabajamos y defendemos víctimas, podemos regarla. Y este tema también viene para el tema que nos ocupa el día de hoy. La especialización de los temas y de la Exacto. sensibilidad, ¿no? Entonces también para la capacitación estamos aquí pues a sus órdenes. Yo creo que quisiera proponer a los miembros de la comisión, si estarían de acuerdo, el hecho de iniciar esa mesa de trabajo. Ya manejarán agendas junto con los asesores y el secretario técnico junto con el área jurídica, ya sea que nos inviten a donde sesionan o que sea aquí, nosotros podemos habilitar alguno de estos salones, y en 2 o 3 sesiones que tengamos el panorama general para que ya el cuerpo de asesores trabaje en lo conducente, hacer una presentación, y si medianamente ya está pulida, haríamos la presentación al pleno. Nomás yo quisiera hacer una propuesta extra: invitar a los miembros de la comisión a hacer la invitación de derechos humanos, para que de una vez sea parte
concatenante Y que de vaya educación, en positivo. De educación también se vincula, Entonces, hay la propuesta para que sea educación y derechos humanos. Sí se vincula, porque la niñez va a la escuela y educación hay omisiones también. A mí me gustaría, presidente, preguntarles, como ya caso directo, el de Araceli. ¿Esta comisión la está dando seguimiento o solo la regidora María de los Ángeles? Como comisión no le estamos dando seguimiento en concreto al tema porque no entra dentro de la esfera. ¿Qué noticias tenemos? Porque para no soltarla y no esperarnos a la mesa siguiente, es decir, hay que atenderla ya, todos los miembros de la comisión, para que no se partidice, se politice, se señale a quien diga yo sí salgo. Y porque a mí me pasa, y hay mucha misoginia, perdón, pero somos mujeres defensoras, lo que sí quieres podemos, protagonizar y ya le ha pasado a la regidora, ¿no? Lo que sí podríamos hacer, y para yo no pecar de omisión y decir algún tema que yo no esté, que no, aprovechando que está Laura, que ella sí nos pudiera hacer el favor, cuando menos de comentar con las áreas pertinentes, ya sea de desarrollo social o del sistema DIF, ver hasta dónde oficialmente está el apoyo, no apoyo de ese caso en concreto, y en el caso de que vaya lento, pues sí pedirle que por acuerdo de la comisión y por sugerencia de las comisionadas, pues ver la posibilidad de apoyo en el ámbito de la competencia y de la ley, que se aboquen al tema de apoyo, con independencia, que yo creo que lo que nos pueden ayudar ya al área de las comisionadas para efecto de apoyar a las víctimas. Claro, claro. Sí, urge que Digo, no sé, vaya la Laura. familia y la víctima. Sí, claro, en este caso, Urge que vaya a nuestra comisión. si es posible que se Para pueda darle todo el trasladarse, apoyo. para comentarlo con ella, platicar con los servicios. De la carpeta de investigación. Ver la queja en derechos humanos, que no se atrase, que vean si ya se hicieron investigaciones, porque eso aportaría bastante, y ver si desde la Fiscalía ya se hizo la declaración de víctimas o ya se solicitó, no sé si tenga defensor de oficio, perdón, asesor privado de oficio, o traiga un asesor De eso público. no, Entonces, yo no atrevería a decir. No sé. nosotros, o sea, la comisión desafortunadamente no puede ir hacia las víctimas, pero sí podemos trabajar en conjunto para ver cómo llegamos a las víctimas. Las ciudadanas sí lo podemos hacer. Entonces, por ejemplo, tú y Blanca Mejía, que es la consejera, de hecho Blanca y yo platicamos, le dije, muévete para lo de las actas, muévete para la queja, por favor. Yo en ese tiempo tuve un incidente, no pude estar con ella acompañándola, pero lo platicamos juntas y lo está haciendo muy bien Blanca, qué bueno. Entonces, ver si nos sentamos, nos reunimos, para ver cómo va el tema de las actas de la Comisión de Derechos Humanos, para darle seguimiento ahora ya con nuestros asesores y de Fiscalía. Déjenme comentarles, o sea, es un tema que nosotros creímos, y como siempre lo declaro, yo desde el 2011 que nos regalaron nuestros derechos humanos por escrito, porque ya los tenemos desde que nacemos, ¿verdad? Creí que las cosas iban a ser diferentes. No. Cada quien, incluso, perdón, les da el mal del hubris, ¿verdad? A los políticos que luego pierden piso y no nos dan noticia de los asuntos, cosa que en la ley se establece porque que podemos tener conocimiento, pero hay un celo, ¿sí? Y un resguardo, mientras sea legal está bien, ¿no? El sigilo, que ya no existe en el nuevo sistema, ¿verdad? En el nuevo sistema penal. Entonces, sí ver desde la Fiscalía ese tema de la carpeta de investigación, sin que es necesario que citemos al maestro Cotero y le digamos, maestro, ¿qué pasa con ciencias forenses? Siempre declara que tiene mucho trabajo y pocos empleados, es verdad, pero bueno, vamos priorizando, a ver, ¿cuál está? Aquí son 3 niños muertos. Bueno, 3, 2 y una que está, ¿sigue grave o...? No, ya salió del hospital. Bendito Dios. Bendito Dios. ¿Y dónde está viviendo esta niña? Está viviendo con la abuelita y vive, son 2 habitaciones de 3 metros. O sea, están en un hacinamiento porque la abuelita pues obviamente nomás tiene como un cuarto y donde tiene pues todo, ¿no? Así que cama, cocina, estufa, todo. Entonces, pues obviamente hay un hacinamiento donde está ella ahorita viviendo.
Y bueno, creo que esta es la situación. Bueno, perdón lo que diga y por el partido que le corresponda, pero qué pena que nuestro presidente diga que no hay pobres en México, ¿verdad? Siendo que a 10 cuadras tenemos un hacinamiento total y una pobreza, se están muriendo de hambre, de sed, como el tema de Poncitlán, cada que vamos los niños nos arrebatan esta agua, ¿sí? Entonces, y hay omisiones porque hay una venda bien grande. Entonces, pues démosle seguimiento y con mucho gusto estamos a sus órdenes para lo que se pueda y deba hacer, no para ustedes, para nuestros ciudadanos víctimas. No, y algo de lo que yo le comentaba a la consejera, la idea es cuando menos aportar para dejar algo nosotros que a lo mejor pueden ser los cimientos para efecto de las autoridades que vayan siguiendo. Afortunadamente, las comisionadas seguiremos un año después de que se vayan todos, tanto estatal o municipales, le seguiremos ahí. Eso va a ser asesores también. como bisagra, ¿no? Va a ser lo que sigue. Nos toca todavía seguir ahí un año, por lo tanto le daremos continuidad a todo. Año y medio. Pues se empata a poquito más de un año. Entonces, ni modo. Muchas gracias. De nada. En primer lugar, bueno, agradecerles que estén aquí. Muy acertada la invitación por parte del presidente para tocar este tema. Yo soy la menos que quisiera que nuestros niños sufrieran algo, ¿no? O sea, estoy muy apegada a los niños y estar siempre al pendiente. Mientras estamos tratando el tema, posiblemente ahorita de Cheli, ¿cuántos niños más no estarán pasando por eso? Y sin embargo no van a tener una regidora Ángeles ahí para que le esté apoyando. Sí me llevo a esa parte de conciencia, porque sí, efectivamente hemos trabajado en colonias muy vulnerables, en colonias donde de verdad no hay nadie que los apoye, y no porque no haya la intención, sino porque muchas veces los papás tienen miedo por tantas circunstancias que se han venido dando y que los malinforman. Que si yo llego y le quiero dar la ayuda, luego llega alguien y dice, es que cuidado, porque si tú recibes ayuda te puedes meter en el foco de que después se puedan llevar a tus hijos, los secuestren, la trata de órganos. Entonces a la gente la están llenando de un terror inminente. Entonces, sí, trabajarlo. Yo hoy aprendí muchas cosas, muchas gracias, de verdad aprendí mucho de cómo poder llegar y tratar con estas personas que de pronto vamos, porque sí somos muy dados a ir y visitarlos, estar al pendiente y vigilarlos, pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué no podemos hacer? ¿Hasta dónde llega nuestro alcance para que la gente tenga ese entendido? No te frenes. Donde la gente sepa que de verdad se les está ayudando, porque mientras estamos ayudando en un lado, en otro lado de la ciudad está pasando algo, y en otro, entonces es una situación que se puede venir, claro, porque de pronto también la conciencia de los padres es importantísima, muy importante. Hemos llegado a casas donde los niños nos dicen, desde la mañana la mamá no ha llegado, y el niño está en el balcón, o está en la ventana, o están hablándoles a los vecinos porque se les dan agua, y los mismos vecinos te dicen, pues sí, o sea, la señora está todo el santo día. Nos dimos la tarea de también en la colonia Ferrocarril, hace poquito también hubo un dato así con una señora, se le quemó la casa, afortunadamente no hubo daños con los niños. Juntamos entre muchas personas y volverle a llevar para que la casa que no sufrió más daño volviera a tener. ¿Qué es lo que hizo la señora con todo lo que le dimos? Lo vendió. Entonces, es lo que dices, entonces ¿de qué sirvió el haberle, porque tiene un niño con autismo? Entonces el llevarle desde la carriola, desde los pañales, desde todo lo que ocupaba, y andar haciendo la colecta y estar al pendiente, lo vendió y no le importó, o sea, ni siquiera fue del, pues muchas gracias, o sea, ni siquiera tomó en cuenta el esfuerzo que se llevó a cabo a través de la comunidad eclesiástica, a través del DIF que está ahí el 17, donde está Celia, toda esa gente se une. La señora ni por enterada. Entonces, eso es lo que de pronto te dice, bueno, hubieran pasado mayores y entonces ¿quién va a ser el culpable? El DIF porque estaba ahí cerca, el padre porque la estaba atendiendo, ayuntamiento, sí, o sea, el generar esa conciencia en los seres humanos de que no todo es culpa de qué parte me corresponde en mi casa y estar al pendiente de que mi casa funcione bien, qué tanto estoy al pendiente de que mis hijos estén bien,
con quién los dejo mientras yo me tenga que ausentar, porque efectivamente estamos en una sociedad donde ya no nos podemos dar el lujo que la mamá se quede en casa y solamente el papá salga a trabajar. Tenemos que estar los dos al pendiente para que nuestra casa se alcance a levantar. Entonces, situaciones de estas hay muchas, muchísimas en todas partes, pero sí quiero saber todo lo que podemos hacer, todas las herramientas con que poder trabajar y nosotros poderlo transmitir a nuestra gente alrededor y que todos llevemos el mismo mensaje. Yo les agradezco, de verdad hoy aprendí mucho y más, o sea, la parte de los niños de lo que decía el número, yo quisiera que ningún niño le pase nada, a ninguno de nuestros niños, son nuestros. La niñez de México es nuestra, todos. Independientemente de la colonia que sean, independientemente de los papás que les haya tocado, son nuestros. Y tenemos que estar pendientes. Y al estar aquí pendiente, sí. Muchas gracias y yo me sumo a la propuesta de hacer una mesa de trabajo en donde el licenciado Ricardo nos tenga que ayudar y Rodrigo, pero ya te cambié el nombre, Francisco Rodrigo. Tener que seguir aprendiendo y que nosotros tengamos que sumar y subir más nuestra calidad para darles a nuestros hijos. Yo creo que es un tema duro, que desafortunadamente a veces nadie quiere agarrar el balón. Yo quiero volver a explicar y que lo quiero también decir que a veces hay, y lo digo como ayuntamiento, que a veces hay cosas mucho más importantes, menos lo importante, y a veces es lo que nos olvida, ¿no? Y aquí, por ejemplo, el tema es pues aquí hay cerca de 6,000 niños sin acta de nacimiento. Sí. Obviamente tenemos una lógica interpretativa, ¿por qué no quieren que tengan acta de nacimiento? Pues porque los utilizan para, ¿verdad? Finalmente son los que menores sin acta de identidad no existen. Entonces, ¿a quién castigan? No hay menores infractores, no hay actas, sabrá Dios quién es. Entonces, esto viene desde más arriba y de muchos años atrás, donde dicen, pues no me meto ahí. Como dicen, son monstruos de 1000 cabezas, ¿no? Que hay que irle dando orden a todo eso, ¿no? No, y desde la familia, la cultura familiar también debe de cambiar. Como dije, es parejo y va para todos. Y si hay un área de capacitación con ustedes también, ¿o no hay como capacitación? No, pero nosotros o sea, todos nosotros estamos capacitados para capacitar. Entonces ya sería nada más cuestión de organizarnos en qué temas les vamos a dar, pero sobre todo el de sensibilización, que también nosotros nos han entrenado muy bien, la CEA Federal, y con otros cursos que pues desde el colegio nosotros... Es que se me ocurre de primer contacto, a lo mejor nosotros en la plática que le des a todos, algo que puede ser como de suma importancia, es decir, que con qué se cuenta, que el ciudadano sepa que se cuenta con esta área en concreto, pero aparte que también que sepan de sus obligaciones que tienen que hacer. Claro. Para efectos de la ley es muy clara, que señala el nivel de competencia es los 3 niveles, estatal, municipal, federal, los 3, y a todas las autoridades que se encargan de la protección, de la impartición de justicia, procuración, de la atención, de la educación, todo lo que tenga que ver con este tema que también es atendiendo a los grupos de vulnerabilidad. Entonces todas las autoridades tienen una obligación dependiendo de su competencia, ¿no? Con atención a su competencia. Por eso es un sistema estatal y un sistema nacional. Y presidente, a mí sí me gustaría que se agendara, porque desde que eras director, luego bueno, te viniste regidor y venimos arrastrando el tema. De verdad es un tema donde los papás están muriendo, porque se infartan. Ya Juan se anda infartando. Juan, ¿desde cuándo está en el centro de convivencia? Todavía no, por las cartitas. Juan es reactivo, le digo, y eso que yo también soy de pensamientos reactivos, eso no daña a los niños. Tenemos que aprender la teoría de la personalidad de cada uno de nosotros. Entonces, las trabajadoras sociales se ensañan contra los papás o las mamás. Siguen el tema de atraso, tema de antaño, encerrándose en su cuartito con la otra mamá o el otro papá, el custodiante. Entonces, la mamá o el papá conviviente dice, bueno, ¿por qué te encierras con la trabajadora social? Los dos tenemos la patria potestad. Tú, señorita trabajadora social, si tienes algo con el papá del niño, me citas a mí también. Entonces, siguen sin aprender. Y entonces, ¿cómo le reclaman? Me regañó la señora y por lo tanto pudiéramos entender que a lo mejor hasta confunden. Te estoy dando un ejemplo burdo. No sabe poner límites a su hija, siendo que el Estado no está dando las herramientas. Recordemos que ellos están enojados. Voy a poner en contexto a Leti y a Ángeles. Se conformó un centro de convivencia para donde había conflicto entre papá y mamá que estaban peleando la custodia.
se firmó un convenio con el tribunal, la verdad que es un tema de avanzada, y sí está el centro de convivencia. Ya el problema en la práctica, y lo digo problema porque hasta amigos míos lo viven, ese problema, finalmente, como tiene actos el centro de convivencia, llega un momento en que la mamá que tiene la custodia llega y la verdad contamina a la trabajadora social o la psicóloga, y al rato el papá, que la verdad con justa razón llega en un plan acelerado porque no deja verlo al niño, y todavía se le complica más porque también se engancha y todo, y es un tema muy complejo, pero donde al final la profesionalización de quien está ahí es el éxito para saber sobrellevar y entender al papá que no tiene la custodia y cuál es su actuar, ¿no? Digo, más o menos de tener contextualizarlas en el aspecto jurídico, de que entienda que es la patria potestad, son los derechos obligatorios de ambos, ¿sí? Y que el hecho de que un juez le otorgue la custodia provisional al otro no significa que perdió la patria potestad, porque hasta los jueces y hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación está dejando de largo este tema. O sea, la patria potestad son deberes y obligaciones que se derivan de la filiación, o sea, desde el registro civil, la identidad que le das a tu hijo. El registro civil no solamente te da la nacionalidad, te da la identidad con la familia, el derecho de convivencia, de alimentos, etcétera, ¿no? Entonces, de pertenencia a tu sentido. Y viene el tema educativo, que no nos ha hecho caso tampoco el señor secretario de Educación Pública, porque el tema es que incluso presentan sentencias apócrifas, o sea, documentos falsos, donde supuestamente alguien perdió la patria potestad, y entonces los directores de las escuelas se lo creen, ¿sí? Y entonces siguen violentando el derecho de convivencia. Entonces, no, está terrible. Y los abogados y abogadas son copartícipes de esto a veces, ¿no? O simplemente sin sentencia apócrifa dicen no se los dejes ver y que no sé qué. Entonces no saben qué hacer en las escuelas, ¿no? Entonces es un tema que también ha trascendido y que no hemos podido llegar, no nos da cita. Gracias a Dios se legisló, un tema muy difícil porque en fiscalía, cuando un papá se lleva a su hijo, sí comete ya sustracción a partir del 2014 que se legisló. Antes cometía sustracción solamente quien no tenía la custodia. Hoy, aún teniendo la custodia, si te lo llevas, lo escondes, lo cambias de casa, de escuela, de estado y no avisas al juez o a la persona, comete el delito de sustracción. Y en la fiscalía, no, eso no es un delito, es su papá. Entonces, perdón, ¿de qué sirve tanta capacitación con nuestros impuestos que están recibiendo los señores ministerios públicos, verdad? Que no saben lo que es un delito y que pues bien a gusto lo siguen cometiendo todo el mundo. Entonces es un asunto que sí nos corresponde verlo aquí, presidente, porque al final de cuentas pues es del DIF Guadalajara, el Centro de Convivencia Familiar, y entonces pues en estas reuniones me gustaría que de una vez... Ay, disculpen que pedí que apagaran el aire, pero... Si quieren ya préndanlo, por favor. En el ámbito de la competencia lo vamos a hacer. Le ponemos fecha para... Yo creo que ahí, antes que nada, también sería comentarlo también con el secretario técnico por las actividades propias después de la comisión. Bueno, se puede así es, y ya sería y nosotros vinculamos a los demás Y sobre miembros de todo las darlo otras también a conocer a los demás comisionados para que se que la comisión se integra por 7 comisionados. Y gracias por esta apertura, porque así ahora sí vamos a cumplir con el artículo 64 de la Ley Estatal de Atención a Víctimas, que parte de nuestro trabajo es concientizar, a dar a conocer nuestra comisión, difundir y capacitar, para luego con ello hacer diagnósticos también, que nos pueden aportar ustedes con eso. Y pedir, ¿verdad?, a esta comisión, digo, Salvador, no sé, implementar otras medidas de protección civil a esas colonias o algo, porque no cuentan con servicios de protección de emergencia. Cuando hay una bandera, no había agua, que quizás pudo haber intervenido un vecino a tiempo, no sé. Entonces, hacer algún tipo de protocolo de emergencia mientras que vienen las medidas de seguridad de emergencia. Entonces, creo que es tema que ya traemos aquí en los regidores. Exacto, por ahí tenemos una iniciativa que vamos a presentar en conjunto, y pero bueno, ya que la tenemos para presentarse. Y certificar a las policías que están ahí.
Sí, de hecho, en eso está. Y decirte, pues está el oficio, te damos copia del que presentamos ahí en la Secretaría para ver qué lo conocemos. Trabajar rápido para que la lleven al pleno y ya. Previo para darle continuidad, nada más agradecer a los miembros de la comisión por su asistencia. Y si nos acompañan un minutito más para continuar con el acto protocolario de la comisión. Se da por concluido este tema, gracias por la recepción y por los acuerdos aquí tomados, y entramos al punto quinto del orden del día, que es asuntos generales. Si tienen algún punto, en virtud de que no hay ningún punto, entramos al punto sexto, que es la clausura, siendo la 1:32 del día, hoy 14 de junio del año 2017, damos por clausurados los trabajos de esta Comisión de Asuntos de la Niñez, y que sea para bien de los que menos tienen. Gracias por la asistencia y gracias a los funcionarios.